Bueno, hola, ¿cómo les va? El tema de hoy es el vaso. Es un órgano que, si bien lo hemos visto cuando desarrollamos todo lo que es aparato digestivo, lo hemos visto porque obviamente al hablar de la vascularización, de las relaciones del estómago, hemos hablado del vaso. El vaso, ahora sí lo vamos a describir, lo vamos a desarrollar. El vaso es un órgano que, si bien tiene relación de vecindad anatómica con órganos del aparato digestivo, embriológicamente se forma junto con el aparato digestivo, comparte vascularización con el aparato digestivo, pero no tiene funciones digestivas. Acá se los pongo bien, entre, digamos, signos de admiración. El vaso es un órgano linfático secundario. ¿Qué quiere decir esto? Que es secundario porque, digamos, cumple una función parecida o colaborativa con los órganos linfáticos principales o primarios, que son los ganglios o ganglios linfáticos, porque tiene básicamente la función de colaborar con las defensas del organismo y también tiene la función de la destrucción de los glóbulos rojos viejos que andan circulando todavía en la circulación general y ya caducan en su estructura y en su función. Entonces, el vaso tiene esa función de eliminar tanto los glóbulos rojos como los glóbulos blancos, que también tienen una vida, digamos, útil, que es aproximadamente de 7 a 14 días, y los que ya no cumplen con su función, el vaso se encarga de eliminarlos. Por eso es un órgano linfático secundario. El vaso tiene características generales, es un órgano que está, si bien está en el abdomen, tiene relación con algunos órganos o estructuras torácicas, se relaciona al estar ubicado en la parte superior del fundus gástrico, tiene por supuesto relación con la décima costilla, porque está bien, digamos, metido en la cúpula diafragmática en la parte posterior, y ahí ya la décima, undécima y 12, que son las falsas y las flotantes, tienen relación de alguna manera con este órgano. Se encuentra también en la parte profunda del diafragma, tiene por supuesto relación al cabalgar o estar por encima del estómago, y también tiene características particulares en cuanto a lo que nosotros siempre llamamos conformación externa. En la conformación externa del vaso hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la longitud del vaso es aproximadamente entre 11 y 13 centímetros de largo, tiene aproximadamente entre 6 y 8 centímetros de ancho, esto sería el largo y esto sería el ancho, y tiene aproximadamente entre 3 y 4 centímetros de espesor. Bien, tiene un color rojo oscuro, es un órgano bastante liviano, no pesa más de 200 gramos, entonces, entre otras de las características, vamos a poner el peso de aproximadamente 200 gramos, y tiene una característica de ser de forma ovoide, y es blando. Más que blando, el vaso tiene una característica de ser lo que se denomina friable. Friable significa frágil, chicos. Significa frágil. El vaso es un órgano que se lesiona con mucha facilidad en los traumatismos abdominales, sobre todo los cerrados. A pesar de estar oculto en la cúpula diafragmática posterior, es un órgano que ante la contusión abdominal sufre siempre lesiones. Y las lesiones del vaso son características por ser muy sangrantes, ¿está? Porque ya van a ver en la conformación interna qué es lo que tiene adentro este órgano tan importante. Y en su conformación externa también podemos decir que el vaso tiene dos caras, que son las que están graficadas acá. Una sería la superior o diafragmática.
y otra cara, que es la inferior o visceral. Tiene, además, dos bordes, superior e inferior, y tiene, además, dos extremos o polos. Los polos son los extremos, también superior e inferior. Yo aprovecho este gráfico de la cara superior o diafragmática para escribir estos accidentes que vemos acá. A esto, que parece una porción de pizza, no lo vean porque eso es parte de la estructura interna que vamos a ver después a continuación, ¿sí? Muy bien, entonces acá yo ya les escribí la cara visceral, la cara diafragmático superior, la cara inferior o visceral, que es esta, tiene dos bordes. Un borde superior, que es este. El borde superior tiene la característica de ser, por supuesto, estar por encima. Es un poco posterior porque el vaso cabalga la cúpula o el fundus gástrico y tiene estas especies de escotaduras que se denominan escotaduras esplénicas. En cambio, el borde inferior, que es este que les escribí acá, el borde inferior, es liso, redondeado, y es un poco más anterior que el superior. Dos polos, el polo superior, que es agudo o puntiagudo, y el polo inferior, que es mucho más redondeado. Y en cuanto a las caras, por supuesto, esto no lo vean, es la cara diafragmático superior, es la cara que está en contacto con la cúpula diafragmática, por eso se llama cara diafragmática. Es convexa y lisa. Es convexa y lisa, sigue, digamos, la redondez del diafragma. En cambio, la cara inferior, si nosotros hagamos de cuenta que a la cara diafragmática la estamos viendo de arriba, si yo la miro de abajo o la doy vuelta, me voy a encontrar con este panorama que es la cara visceral o la cara inferior, que es mucho más rica en accidentes anatómicos que la opuesta. Entonces, ¿qué vamos a encontrar como principales accidentes en la cara visceral o la cara inferior del vaso? Vamos a encontrar, por supuesto, en la parte central, la entrada ¿de qué? De la arteria esplénica y la salida de la vena esplénica. Eso en todos los órganos, ¿cómo se denomina? Se denomina ilio. Todos los órganos, de alguna manera, tienen su ilio, que es la entrada y la salida de los vasos. Entonces acá vamos a poner ilio esplénico, formado ¿por qué? Por la arteria y la vena esplénicas. ¿Bien? Bien. ¿Y qué más vamos a ver en la cara visceral? Vamos a ver, como les puse acá, la cara visceral tiene 3 improntas. ¿Qué significa improntas? Las improntas son depresiones o marcas que dejan los órganos sobre los cuales este órgano tiene relación o tiene apoyo, ¿sí? Ahí, en esta cara visceral, les puse 3 improntas. Una de las improntas se llama gástrica, la otra de las improntas se llama cólica, por su relación con el colon, y la otra impronta se llama renal. La más grande de todas es esta que está acá, que es la depresión gástrica, que es el molde
vendría a ser que le deja la cúpula gástrica a este vaso que está apoyado encima. Esta depresión gástrica es grande y está en íntima relación con la entrada y la salida de los vasos, o sea, con lo que se llama ilio esplénico. Por debajo de esta está la otra impronta, la otra depresión, que es la depresión cólica, que es el molde o la marca que le deja el apoyo que también tiene el vaso sobre el colon transverso. Colon transverso más llegando a lo que es el ángulo esplénico del colon transverso. Ustedes se acuerdan que en el marco colónico nosotros tenemos en la parte derecha el ángulo o la flexura derecha del colon o hepático, o se llama ángulo hepático el colon porque de este lado está el hígado. De este lado izquierdo, como está el vaso, esa flexura donde termina el colon transverso y empieza el colon descendente, se llama flexura esplénica o ángulo esplénico del colon. Pues esa es la impronta, ese ángulo esplénico del colon es esta impronta que le deja marcada esta parte del colon transverso en la cara visceral del vaso. Y un poco más hacia medial tenemos la depresión o impronta renal. Vamos a poner depresión porque en las otras también puse depresión renal, que es la moldura o la impronta o la depresión que marca el riñón izquierdo, que también, la parte superior del riñón izquierdo, que también está en relación con este órgano. En los gráficos que yo les hago, quizás encontremos esto como un poco separado, porque yo para graficar no se los hago a todos juntos a los órganos, para que ustedes se ubiquen. Pero en realidad, en cuanto a las relaciones que tiene el abdomen en sí con todos sus órganos, si yo les hiciera nuestro estómago acá, que este dibujo ustedes lo han visto un montón de veces, el estómago, el vaso estaría acá, en la cúpula o en el fundus gástrico. Acá que está el diafragma. Acá está el diafragma que va de lado a lado. Entonces, esta es la cara superior, sería la cara superior que está en contacto con el diafragma, y esta sería la cara visceral que está en contacto con las vísceras. Acá con esta parte, con la depresión gástrica. Pero ¿qué pasa? Acá también, a este nivel, por este nivel, encontramos el colon. Encontramos el colon. Lo vamos a hacer un poco más grande a nuestro vaso. Acá está el colon transverso con su flexura o su ángulo esplénico. Por eso se llama ángulo esplénico, porque está en pleno contacto y en plena relación con el vaso. Y por acá atrás encontramos también lo que es el riñón izquierdo. Entonces, para que ustedes se ubiquen que en el abdomen estos órganos tienen mucha más proximidad y están mucho más juntos que lo que yo se lo puedo hacer obviamente en un gráfico. Entonces, para que ustedes vean de dónde salen estas improntas o estas depresiones por esta íntima relación que tienen estos órganos dentro del abdomen. ¿Se entiende eso? Bueno, muy bien. Eso en cuanto a lo que es conformación externa de nuestro vaso. En cuanto a la conformación interna, el vaso tiene un tejido que, si uno lo ve por dentro, es un tejido homogéneo, es un tejido que es todo del mismo color, es todo rojo por dentro y es muy sangrante, porque en su conformación interna el vaso tiene dos tipos de tejidos. Lo vamos a poner acá para hacerlo continuo y prolijo. En la conformación interna, el vaso tiene dos tipos de tejidos. Dos tipos de tejido. ¿Cuáles son esos dos tipos de tejido? Uno
se llama pulpa roja y el otro se llama pulpa blanca. Así. ¿Cómo están distribuidos estos dos tipos de tejido dentro del vaso? De esta manera. Acá yo les hice esta que parece una porción de pizza, pero no es otra cosa que un gráfico de la conformación interna del vaso. Entonces, donde primero y principal les quiero destacar que rodeando todo el vaso, que es esta línea azul que yo les he hecho acá, es la cápsula del vaso. La cápsula del vaso no es otra cosa que el peritoneo o la serosa que protege y cubre todos los órganos que hemos visto hasta ahora en todo el aparato digestivo. Pues en el vaso ocurre lo mismo. En el vaso está cubierto por una cápsula que de alguna manera lo protege, sigue siendo un órgano friable igual, pero esta cápsula no solamente está en la parte externa del vaso, sino que penetra en el interior del tejido en forma de tabiques, de esta manera. Eso tiene una razón de ser. Estos tabiques que emite hacia el interior esta cápsula sirve como tejido de sostén de esta pulpa roja y de esta pulpa blanca. ¿De qué manera? Bueno, de la manera siguiente. Estos cordones rojos es lo que constituye la pulpa roja, que no es otra cosa que tejido sanguíneo, que son múltiples y pequeños capilares sanguíneos que rodean y ocupan todo el interior de este órgano. Todos estos cordones rojos es la pulpa blanca, que es tejido sanguíneo, que es el que lleva a cabo esta función de esto que les dije yo, de la destrucción de los glóbulos rojos viejos, que se llama hemocateresis. ¿Estamos? El vaso, a través de la pulpa roja, atrapa esos glóbulos rojos envejecidos y los destruye. Y en el medio de entremezclado entre todos esos cordones de tejido sanguíneo, están estos espacios que yo se los hago puntillados, es lo que se denomina pulpa blanca. La pulpa blanca está formado por nódulos o tejido linfático, que es el que tiene a cargo las defensas del organismo, donde el vaso, sabían ustedes, como yo les dije, al ser un órgano linfático, tiene colaboración muy activa en cuanto a lo que son las defensas del organismo. Entonces, entre estas lagunas sanguíneas existe todos estos espacios, que yo se los hago con un puntillado, que es lo que se denomina la pulpa blanca. Esto es en cuanto a la conformación interna del vaso, ¿sí? Pulpa roja y entremezclado la pulpa blanca, sostenido todos estos dos tejidos por estos tabiques de cápsula que al penetrar les sirven de sostén para que se puedan distribuir mejor. Muy bien, pero ahora esta cápsula no solamente tiene la función de enviar estos tabiques conectivos para el sostén de la pulpa roja y la pulpa blanca. Esta cápsula, a su vez, tiene como, a nivel de los polos, hace como un pliegue acá y hace otro pliegue acá a nivel del polo superior y del polo inferior, formando ¿qué? Formando lo que se denominan ligamentos de sostén del vaso. ¿A qué órgano se sostiene el vaso? A los órganos que tiene cerca, para no caerse. ¿Estamos? Entonces, en estos gráficos que les hago yo, también les voy a volver a hacer lo mismo, pero más limpio, para que ustedes se den cuenta. Donde acá tenemos
el estómago, todo el dibujito que hago siempre. Acá tengo el vaso. Y el vaso, además del estómago, tiene un vecino muy cercano con el que tiene mucha relación, que es el páncreas. El páncreas, como ustedes saben, sujeto del marco duodenal, sube por detrás del estómago y se relaciona prácticamente a nivel de la cola con el vaso. ¿Estamos? El páncreas. Entonces, volviendo a estos ligamentos de sostén y de fijación que tiene el vaso formado por la unión de las dos láminas de su cápsula, son dos estos ligamentos de sostén. Uno superior, que es este, ¿a dónde se va a fijar? Al estómago. Y otro ligamento, que es inferior, ¿a dónde se va a sostener? A la cola del páncreas. Entonces, este ligamento superior se va a llamar ligamento gastroesplénico. Gastro, porque va al estómago, esplénico, porque va al vaso. Y el ligamento inferior de sostén se va a llamar ligamento pancreático esplénico. Pancreato esplénico. ¿Sí? Entonces, de esa manera, el vaso está fijo en la parte superior y en la parte inferior por estos dos ligamentos que también acá se los he dibujado. ¿Bien? Ustedes ven la relación estrecha que hay entre estos órganos digestivos y el vaso. Como yo les dije al comienzo, comparten también la vascularización. Para ver el tema de la vascularización del vaso, tenemos que obviamente hacer un recordatorio arrancando de nuestro bien conocido tronco celíaco. Entonces yo me voy a venir a este costado de la pizarra y vamos a hacer el gráfico de la vascularización para que ustedes se ubiquen. ¿Sí? En mi gráfico de vascularización, yo por supuesto voy a hacer el estómago. Es importante hacer todo esto para que ustedes se ubiquen. Siempre dibujen. Siempre dibujen. ¿Estamos? Acá está el vaso. Y acá, por detrás, está el páncreas, que son los órganos más importantes para entender la vascularización del vaso, que es muy sencilla, que es a través de ¿quién? De la arteria esplénica, esta que entra acá. ¿De dónde viene la arteria esplénica? Bueno, por eso vamos a hacer un recordatorio, como les dije. Y acá teniendo el gran caño maestro, ¿que quién es? La aorta. La aorta abdominal, que con su tronco celíaco formado por ¿quién? Esplénica, gástrica izquierda y hepática. Hepática común hasta acá. ¿Hasta qué? Hepática común hasta que sale la gástrica derecha y hasta que sale la gastroduodenal. Y a partir de acá va a ser hepática propia.
Propia, ¿por qué? Porque va directamente al hígado, es propia del hígado ya. ¿Estamos? Ok. Entonces, la arteria esplénica que sale de nuestro tronco celíaco y entra al vaso en sus dos ramas, una rama superior y una rama inferior. Acuérdense la relación que tiene la arteria esplénica con el páncreas, que la vascularización del páncreas del cuerpo sale la pancreática dorsal, que va de la esplénica al cuerpo del páncreas, y la pancreática mayor, que sale de la esplénica a la cola. O sea que ustedes vean la relación que tienen en cuanto a la vascularización, a los medios de fijación y todo lo demás. ¿Sí? Muy bien. Esto a nivel arterial es sencillo. ¿Por qué? De la aorta al tronco celíaco, del tronco celíaco sale la esplénica, ahí está la vascularización arterial del vaso. Ahora yo, quizás lo que no hice con otros órganos, es hacer mucho hincapié en la parte venosa del vaso. ¿Por qué? Porque del vaso va a salir, a partir de pequeños capilares que se van, venosos que se van formando, las venas van de mayor a menor, las arterias van de mayor a menor y las venas van de menor a mayor. Entonces, la vena esplénica se va a formar a partir de distintos capilares que se van haciendo troncos más grandes y troncos más grandes y van a formar, entre todos, la vena esplénica, que va a salir al lado de la arteria esplénica, la va a acompañar en su recorrido. Y ustedes recuerden que entre la tercera y la cuarta porción del duodeno, ¿quién sale? Los vasos mesentéricos superiores. ¿Quién sale? La arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior. Y más abajo va a salir la arteria mesentérica inferior y la vena mesentérica inferior. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque esta vena esplénica que sale del vaso va a recibir a la vena mesentérica superior. Vamos a poner acá, vena mesentérica superior. Y estas dos van a recibir otra más, a esta, a la vena mesentérica inferior. Y van a formar un gran caño venoso. Entonces, vena mesentérica inferior. Esta, vena esplénica. ¿Por qué le doy tanta importancia a esta parte venosa en donde tiene tanto que ver la esplénica? Porque junto con la vena mesentérica superior y con la vena mesentérica inferior van a formar una de las venas más importantes del cuerpo, que es la vena porta. La vena porta es el componente venoso del hígado, ¿sí? El componente venoso del hígado que va a formar el hilio hepático, porque acá viene otro protagonista que es para la clase que viene, que es el hígado. Esta vena porta va a entrar al hígado junto con ¿quién? Con esta, que es la arteria hepática propia. Ah, ¿que viene de cuál? De acá. Viene de la hepática común del tronco celíaco. Junto con la arteria hepática propia,
la vena porta y el conducto biliar principal forman el hilio hepático, uno de los hilios más importantes que hay en el abdomen. Estos tres van a formar el hilio hepático. Esto que yo les estoy contando ahora es una introducción al próximo tema, que es hígado y vías biliares. Entonces, para que ustedes vean que en la anatomía, chicos, todo tiene que ver con todo. Todas las, digamos, la vascularización del aparato digestivo, del abdomen, están conectadas, están relacionadas y todo tiene una forma de ser. ¿Estamos? Entonces, acá donde el vaso, además de compartir la vascularización y contribuir de una forma importante a la vascularización del estómago, donde a partir de la arteria esplénica sale la gastrotiploica y salen los vasos cortos, también con su retorno venoso contribuye a la formación de una de las venas más importantes del abdomen, que es la vena porta, junto con la unión de la vena mesentérica superior y posteriormente la vena mesentérica inferior, que vienen, por supuesto, de acompañar a la arteria mesentérica superior y a la arteria mesentérica inferior. Entonces, como de esta manera, yo ya, de alguna manera, a partir de hablar de la vascularización del vaso, vamos a hablar ya de manera introductoria de la vascularización del hígado. Y ya vamos a ver de dónde viene el conducto hepático principal y de dónde viene, por supuesto, y qué pasa con ese hilo hepático, con esos tres elementos, arterial, venoso y biliar. ¿Qué pasa con esos tres elementos que forman el hilo hepático? ¿Qué pasa adentro y qué hacen adentro del hígado? Y cómo el hígado va a drenar y va a tener un sistema venoso también de salida. ¿Estamos? Entonces, espero que esta clase haya sido lo suficientemente explicativa. El vaso es un órgano importante porque a pesar de no tener funciones digestivas, tiene funciones de, digamos, de limpieza del torrente sanguíneo, eliminando los elementos celulares sanguíneos viejos. También contribuye en la defensa del organismo y en procesos que hacen a la inmunidad de nuestro sistema, digamos, defensivo. Así que bueno, sin más de esto, ustedes saben que ustedes pueden siempre, por supuesto está abierto el canal de preguntas y de dudas que ustedes puedan tener acerca de este tema y de otros más. Así que bueno, sin más para decirles, va a ser hasta la próxima clase.